Buenas tardes, tardes, señores. señores. Bienvenidos Bienvenidos. una vez más a lo que es en Encuentro RD en la ciudad de Nueva York. Señores, hoy tenemos una grata conversación con un médico, cirujano, especialista en interdisciplina, perdón. Aparte de eso, maneja la parte política. Una persona con un vasto conocimiento de las herramientas de educación. Y el hombre tiene nombre. Se llama Franklin de Jesús, doctor cirujano Franklin de Jesús, quien estaremos abordando unos temas muy importantes en el día de hoy. Y bienvenido a Encuentro RD, señores. Vamos de una vez a entrar en materia con el don, porque queremos saber de boca de él. Vamos a dar la bienvenida primeramente. Señor Franklin, ¿cómo está usted? Sí, realmente nos sentimos bastante bien. Gracias, Rafael, por la cortesía. Me siento sumamente honrado de estar en tu programa y más con esa gran teleaudiencia que con certeza se da cita para verte. Gracias, gracias, don. De verdad que sí, para mí me honra Honra tenerlo por tenerlo por aquí. aquí Y y vamos a vamos a entrar en entrar en materia. materia. Primeramente, Primeramente, ¿qué es ¿qué la es la interdisciplina? interdisciplina? La interdisciplina realmente es como tú dirías, no es la sumatoria. Si tú, por ejemplo, ves la economía, primero la sociología, la economía, el derecho, por ejemplo, lo que es la psicología, o la psicología tiene que ver con la actitud de la persona. Entonces, los problemas hoy en día son más macro. ¿Y qué ocurre? Necesitan ser vistos desde una posición más amplia. Y la única manera que tú domines todas las disciplinas, las integres y busques unas mejores soluciones. Por ejemplo, en el caso de la educación, diríamos, si tú no manejas, por ejemplo, los principios básicos de la educación, es muy difícil tú encontrar una solución. Entonces, hoy en día hay que manejar, por ejemplo, se ha demostrado que las ciencias, la tecnología han logrado llevarnos al gran desarrollo que hoy en día tenemos. Entonces, si integras lo que es la ciencia, tecnología, lo que es la ingeniería, las matemáticas y el arte, con certeza que tú vas a tener un mayor desarrollo de los niños. Hoy en día vemos que los problemas de educación son mucho más complejos porque hay problemas por ejemplo, el déficit de atención, la velocidad de procesamientos, lo que es la toma de decisiones, la deserción escolar, que es muy alta. Hoy en día tenemos más de un 25% de deserción escolar en niños sobre los 15 a 18 años. Así, eh, realmente el problema es bastante grave y hay que tener una visión mucho más amplia. Y terminar con el dogma, porque muchas veces seguir las personas por el nombre no te deja buscar las soluciones más adecuadas. Hay que ver que hombres que no eran muy brillantes, pero se reunieron, se, eh, se buscaron personas a su alrededor. Por ejemplo, tú dirías, por ejemplo, Nicolás de Obando, tú dirías Trujillo, quizás tuvo sus cosas malas, pero sin las obras que hizo Trujillo, sin las obras que hizo Nicolás de Obando, quizás esta ciudad hoy en día, la ciudad de Santo Domingo, no estuviese tan desarrollada. Hay otros que siguieron, es decir, en el caso de Trujillo, hablar de todas no mi familia era antitrujillista, pero hay que reconocer que la mayor cantidad de los puertos, aeropuertos, universidades, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ejemplo, lo que es el Palacio de la Policía, Palacio Presidencial, dejó cerca de 33 empresas funcionando y prácticamente dejó una deuda prácticamente paga, a pesar de que cuando en el momento que lo mataron debía unos 14 millones de dólares con el triunvirato y lo que fue, por ejemplo, el Consejo de Estado, llegamos a 140 millones de dólares de deuda, pero hoy en día la deuda, hablamos de crecimiento, pero no se mira lo que es el desarrollo humano, la Sí, porque lo desigualdad que pasa es que hay social. mucha gente, Franklin, hay mucha gente que siempre tratan de opar el trabajo que se viene haciendo para justificar el que no se hace. Y a esto me refiero Claro, cuando usted claro. menciona las obras de trascendencia que han tenido los mandatarios hace 20, 30 años hacia atrás, desde Balaguer para acá. Usted menciona cuáles son los únicos tres constructores y solamente hay tres: Balaguer, Sí. Fernández y Danilo Medina, que han tratado de que la No, por ciudad ejemplo, tenga un crecimiento.
sí, realmente diríamos, por ejemplo, en el caso de Balaguer, vamos a suponer, eh, gobernó durante 22 años y tomó aproximadamente 970 y tanto, 78 eh, millones de dólares, un promedio de 43 millones por año. Hay que ver, pero cuando llegó el gobierno de Antonio Guzmán, se cogieron casi 1.800 millones. Y con Antonio Guzmán, después vino Salvador Jorge Blanco y la deuda llegó casi a 3.800 millones. Llegó, por ejemplo, el presidente Leonel Fernández, y realmente no aumentó la deuda de 1996 al 2000 porque tenía el Congreso en contra y es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero en el gobierno de Hipólito de 3.800 millones llegó sobre los 7.000, y luego en el caso de Leonel lo llevó a cerca de 13.000 millones. En el caso de compañero Danilo Medina, que realmente quizás hizo un buen gobierno del punto, comparado con los demás, desde el punto de vista de gestión, del punto de vista de operatividad, del punto de vista de realización, del punto de vista de inversión del gasto, del punto de vista técnico. Realmente hizo un mejor gobierno, pero comparado con países que realmente donde existe democracia, y yo valoro la democracia por el hecho de cuál es el desarrollo humano que hemos tenido, cuál es el desarrollo económico local de las comunidades, cómo está el sistema de educación. Es decir, indicadores importantes como es la movilidad social, la productividad. Al contrario, creo que eh, según los datos de un funcionario, creo que Leonardo Faña habló de que cerca del 90% de los, eh, de los productos agrícolas que se pueden producir en República Dominicana están siendo importados. Entonces, más el interés por el capital y no por el ser humano. Tú tienes que centrar el ser humano, porque cuando tú... Exactamente, exactamente. Sí. Basándome en eso con relación al deterioro, ¿cuáles son las principales causas del deterioro en los, bueno, en el servicios públicos, bueno, en los últimos años? ¿Cuál Bueno, yo entiende creo usted que, que por son las ejemplo, causas? no, de servicios públicos, porque por más que tú quieras, si te pones a ver lo que es la la presión tributaria de este país es baja. Comparado con América Latina, quizás si tiene una presión tributaria de un 14% o de un 13.8, 14% del Producto Bruto Interno, es de un 22% con relación al Producto Bruto Interno, es lógico que la presión tributaria es baja. Entonces, ¿pero qué quiere decir? ¿Cuál es la calidad de esa presión? La mayor parte de esa presión tributaria está cargada al consumo y impuestos directos cargados a las personas y a empresas. Entonces, no puede ser así. Entonces, tienes que haber por ejemplo, lo que es el sector de las minas, el sector, vamos, es decir, los sectores productivos apenas aportan un 5.6%, entonces es bajo. Aquí se planteó una reforma tributaria, era necesaria. Lo que ocurre es decir, que algunos gobiernos, por ejemplo, no por hablar, quisiera hablar desde un punto de vista neutral, el gobierno actual ha aumentado una deuda por encima por encima de un nivel exagerado, exagerado. Si te pones a ver, se mantiene con un déficit de un 3%, y un Y déficit de eso un afecta, 3% escúchame que te equivale... interrumpa ahí, y eso afecta literalmente el modo de vida diario del dominicano, entiendo yo. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la causa de la pobreza es porque la persona no tiene capacidad de productividad de bienes y servicios? La incapacidad produce la pobreza. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú no cambias lo que es el trasfondo social y la desigualdad de oportunidades, esa persona va a seguir siendo pobre y continúa multiplicando, sus hijos continúan siendo pobres. ¿Por qué? Porque en nada contribuimos a mejorar esa desigualdad. Entonces, si las políticas públicas no son efectivas, y tú tienes, por ejemplo, o no son distribuidas de manera equitativa, si no hay acceso, por ejemplo, si no son distribuidas de manera equitativa, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? No va a haber desarrollo. Si el índice de desarrollo humano de nuestro país es bajo, y también, por ejemplo, no puedes mirarlo en base al ingreso per cápita, por el hecho de que es una división No estoy entre la grabando, pero... cantidad que producimos, acceso educativo y acceso
acceso a salud. No, es decir, la mayor parte de la riqueza la tiene un 4% de la población que termina siendo rentista, pero tú tienes un 11% que mantiene esa riqueza, que viajan y toman prestado y tienen buenos autos, pero el 84% de la población, dentro de ese 85% restante, existe un 83% que no tiene las condiciones para suplirse todas sus necesidades básicas, es Si decir, no hay una están en supervisión, condiciones de... Franklin, no hay una supervisión ante Sí, estas situaciones para que la situación, me explico, tenemos un deterioro. Hay una supervisión, hay una persona, hay un departamento, porque estamos viendo que literalmente todo esto se está magnificando. Sí, está incrementando la deuda, la canasta básica sigue creciendo, la gente sigue cobrando lo mismo, pero hay una persona y un ente regulador para todo esto, para que esa persona al final del día, en estos últimos 3 años del mandato del presidente, tenga un crecimiento sustancial en lo que es su economía. yo diría, los instrumentos lo hay. Ahora, no hay la eficiencia. Si brilla por su ausencia y da pena que organismos que son utilizados supuestamente para regular termina brillando por su ausencia lo que es lo que es su función. Al contrario, en los últimos años, tú que has hablado de crecimiento, hemos crecido en un promedio de un 5% en promedio. Es decir, realmente en América Latina podríamos ser quizás líderes, pero lo que valoramos que es la condición de vida de las personas, porque el fin básico de la política es generar bienestar en una sociedad, de tal manera que puede existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Entonces, lo que es la persona, lo que es el ser humano, realmente no está mejor, no está mejor. Hay muchas dificultades. Los empleos, es lógico que supuestamente hemos crecido en el sector turístico, en el sector, vamos a suponer, en lo que es la zona franca y lo que es la construcción, pero los sueldos son muy bajos. Si tú tienes un sueldo de 20, 22 mil, depende de la empresa y la cantidad de empleados que tengas, si es de 12 mil o si es de 18 mil, ¿qué ocurre si la canasta básica está por encima de 45.100? Te preguntaría cómo está viviendo la gente. Es decir, eh, realmente estamos viendo un deterioro de la calidad de vida de las personas. Y además, cuando tú hablas de entes reguladores, tampoco tenemos una cultura de protección de lo que es común. Si no proteges lo que es común y si hay una corrupción, según dicen algunos funcionarios que han Pero admitido haber ahí está cometido... Proconsumidor, ahí está el Defensor del Pueblo, hay diferentes instituciones que tienen que velar, porque aquí, bueno, tenemos una cultura general, porque voy a hablar también aquí, es que nosotros somos como la vaca que le está aplaudiendo al que lo va a degollar. Es decir, aquí se le Eso es aplaude al verdad. político, cuando el político se supone que tiene que ir directamente a lo que él representa, al pueblo que él representa y mejorar ese entorno. Es decir, nosotros le aplaudimos al político porque te da 100 pesos. Y es del bolsillo de nosotros que se le está pagando una contribución a ese político para que haga un trabajo en pro del dominicano que está ahí. Llámese Proconsumidor, llámese el Defensor del Pueblo y cualquier institución que esté para proteger los intereses del pueblo. Sí, realmente sí, tú lo has dicho. Eh, Ahí está Proconsumidor y hemos visto que, por ejemplo, en algunos casos ha existido unos resultados positivos, pero tú vas a los supermercados y tú ves un día el costo de un producto, sí, y el producto al día siguiente aumenta o te dan un porcentaje de que está abajo de pesos, pero sencillamente lo que han hecho es aumentarlo. Entonces, algo que nos está haciendo y nos ha hecho mucho daño es el hecho de mantener un sistema clientelar y asistencialista que lo único que genera es pobreza, porque tú conviertes al otro, al ser humano, en un activo, una mercancía, y luego lo único que te interesa es llegar al poder, y luego lo que te interesa sería sacar los beneficios de la inversión que tú hiciste. Entonces, hoy en día la sociedad está muy apática. Estudios que se han hecho recientes, por ejemplo, de acierto, se hizo entre el 22 de mayo y el 23, se evaluaron eh, jóvenes entre 15 a 25 años
y el resultado fue que el 76% de los jóvenes, esos jóvenes entre 15 a 25 años, no están interesados en la política ni creen en las instituciones, en la política tradicional, porque la política tradicional no ha dado soluciones a los problemas básicos y directos que ellos tienen, como es acceso. Entiende tú, doctor Franklin, que las personas que se abstuvieron en elecciones anteriores, bueno, digamos que en el 20 y en el 24 hubo una gran ostensión de las personas que no fueron masivamente a votar. ¿Tú entiendes que se debe a esto? Sí, realmente hay que pensarlo. Es decir, cuando un 53% de la población no va a votar en las elecciones de 2024, eso te está diciendo, eso uno tiene que cuestionarse. Si nosotros como políticos debemos cuestionarnos, debemos ver qué está pasando. Es decir, no hay confianza en las instituciones, se secuestra tú, y hoy en día, donde estamos en la época de la transparencia digital, lo que nos está buscando son los hechos, como decía eh, Aurelio Augusto, antes de venir Aurelio Augusto Valeri Cristi, si antes de ser el emperador, el orador de la corte del emperador Valentiniano había sido un gran abogado en Cartago. Entonces, ¿qué él decía? Los hechos son quienes te juzgan, no las palabras. Entonces tú puedes decir, yo puedo ser un buen presidente, pero ¿qué ocurre? Varios de tus funcionarios eh, han sido, a pesar de que los procesos judiciales no avanzaron, pero ¿qué ocurre? Varios de tus funcionarios admitieron haber cometido actos de corrupción y algunos de ellos dicen que la corrupción era sistémica, por ejemplo, en los gobiernos del expresidente Fernández se dice eso. Algunos de sus funcionarios admitieron que la corrupción era sistémica y que no se podía opinar sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Este tema lo hemos discutido en universidades, por ejemplo, como de la Universidad de Neuchâtel en Suiza. Recuerdo en ese momento que estaba estudiando la École Benedict y damos gracias porque la universidad nos dio la oportunidad de discutir este tema. Es decir, la falta de desarrollo es que no han podido controlar lo que es la corrupción. Si tiene una corrupción sistémica, es muy difícil que ese país avance. Si no hay una cultura de defender lo que es común, entonces lo que pasa, siempre vas a ver que el que tiene la administración de los recursos termina ostentando una fortuna que no es demostrable desde el punto de vista de la sustentación de su trabajo. Entonces, no es la virtud, como decía Sócrates en aquel momento, cuando Delfus, que él consideraba que había de tener, incluyendo algunos como Protágoras, decían que lo importante era tener dinero y ser conocido. Entonces, el que tiene dinero, imagínate, y tiene amor al dinero, entonces no ama a su población, no termina amando a su país, y por eso tenemos un país que es rico, son ricos nuestras provincias, son ricos nuestros municipios, pero la gente no es rica. La gente, la mayor parte de nuestra población es pobre y hay una gran parte de la economía que está dentro de la informalidad. Entonces, realmente uno no pierde la esperanza de que sí es posible construir un futuro diferente con aquellos que realmente piensan que es posible llevar nuestro país hacia mejor. ¿No? Y basándonos en eso, mantenemos la posición de que realmente tendremos dolientes. Nos basamos en el punto de que en algún momento, repito, por si no se escuchó, tendremos un doliente, porque estamos viendo muchas cosas que realmente llaman la atención, escándalo tras escándalo, no paramos, no vemos a nadie pagando por sus hechos, vemos una procuraduría llena de casos, vemos muchísima gente paseándose por ahí como que no está pasando nada, gente que están siendo sometidos, y me hago acopio de decir que en algún momento tendremos un doliente, porque hasta ahora no lo estamos teniendo. Eso es, se Bueno, están sumando realmente la escándalos. sociedad, no, esa es la sociedad espera que venga alguien que no le tenga amor a recursos naturales, a recursos
económicos porque en el fondo estamos de paso, no han entendido. El que acumula no entiende que le han dado una oportunidad maravillosa de venir a este mundo y lo mejor es hacerlo bien. Realmente lo mejor es saber que al final tú dejas una huella y que es lo único que queda y que realmente la mayor felicidad de un hombre es la satisfacción del deber cumplido y que valió la pena hacer el esfuerzo, que fue mejor fracasar haciendo el intento que dejar de triunfar por temor al fracaso. Entonces, lo correcto es hacer lo correcto. Hacer lo correcto, nadie se va a arrepentir. Entonces, vemos muchos acuerdos, pero esos acuerdos no se dice exactamente cuál. Quizás si una persona tiene 30 fincas y entrega 3, o si realmente ha desfalcado el Estado con 30.000 millones y entrega 3 o entrega 7. Entonces, realmente te quiero decir, si esto No se ha no hecho creamos nada, un no se ha precedente, hecho nada. es muy difícil. Por más gobiernos la corrupción ha sido sistémica. No, por ejemplo, tú te pones a ver, que estás allá en el estado de en New York, puedes ver que los funcionarios consulares, parte de los ingresos de los consulados son prácticamente, son ellos directamente que los reciben. Aquí, Sí, si te pones a ver, claro, entonces eso no puede ser. En un país que se maneja con un déficit de un 3%, más de 250.000 millones de déficit, que gasta, por ejemplo, este presidente actual, que gasta aproximadamente un porcentaje en construir una percepción que es irreal, es abusivo. Entonces, por eso es que ves que la mayor parte de la población se abstiene porque piensa, igual tú me hiciste esa pregunta, muchos dicen, esto no tiene solución, pero nadie puede en contra de un pueblo cuando ha decidido ser arquitecto de su propio destino. Es decir, las cosas exactamente. van a cambiar, las cosas van a cambiar porque eso de que los jóvenes no están interesados en la política ni creen en ello, es algo para nosotros cuestionarnos. Es decir, hay que ver que tú tienes una escuela y luego por cada escuela tiene 12 bancas de apuestas. Y un dato que dio el encargado de casinos recientemente, que cada banca de esa ilegal representa entre 3.000 a 6.500 pesos mensuales a ese director de casino y a los que están por encima de ellos. Entonces, ¿qué es lo que le estamos enseñando a los niños? Lo que le estamos enseñando, confiar en la suerte, ya realmente lo que es el estudio, lo que es la educación, lo que es el trabajo, ya no es sinónimo de migración social. Entonces, es cuestionante. Hay que cambiar, creo que la población en cierto sentido, eh, por ejemplo, tiene cierto de culpa por la falta de cultura, por la falta de cultura en cuanto a protección de lo que es común. Entonces, si tú ves que unos gobiernos llegan y el gobierno actual tiene aproximadamente sobre 3 millones de personas que están siendo asistidas, es decir, que se mantienen siendo pobres, los someten a ser pobres toda su vida, porque en nada cambia lo que es el trasfondo ni la desigualdad de oportunidades. Es decir, la política tiene que servir para crear igualdad de oportunidades de tal manera que las personas puedan desarrollarse, tengan lo que se llama capacidad de productividad de bienes y servicios, generen riqueza, tengan autonomía y lo que es la autosuficiencia. Tú liberas un ser humano, pero si tú ves que la calidad educativa es baja, la movilidad social es baja, los niveles de productividad bajan también por el hecho de que tú tienes aproximadamente unas 18.000 hectáreas con capacidad sobre las 40.000, pero tienes 18.000 hectáreas con capacidad productiva y no están cumpliendo su razón social. Los ingenieros en Mi- nuestro país, la Hablando de mayor parte ingeniero, están Franklin, desempleados. escúchame que te interrumpa ahí. Hablando de ingeniería y de lo que es la materia prima que debe de ser la materia prima, parte de la alimentación, es la salud. Estamos en los minutos finales del programa. El tema salud, ¿cómo se está abordando? ¿Usted entiende que tiene que mejorar? Perdón, yéndome en franca dirección al tema de Senasa, que es como que todo está bien, todo está bien, todo está bien, pero al final del día estamos viendo un pozo, un hoyo negro, pero todo está bien. Sí. Y la gente no dice nada. Y la gente dice que sí, que estamos bien, pero que la situación va a mejorar.
pero no estamos viendo absolutamente ningún movimiento, ningún accionar del gobierno ante una problemática tan grande que está teniendo con la ARS, con la AFP, con los seguros. ¿Qué usted entiende que está pasando o cuál es la solución que puede tener ahí el tema de gobierno ya en la parte final? No, hay que crear precedentes, tú tienes que castigar a los culpables, porque realmente se desviaron, según tengo entendido, más de 100.000 millones, 100.000 millones, entonces no puede ocurrir así. Ahora, el sistema de salud de nosotros siempre ha sido precario, y perdón porque lo digo, he tenido la oportunidad de ejercer y ejercer en varios países diferentes. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de salud depende del ser humano, es decir, porque quien debe costear el sistema de salud es el ser humano, que tú estás preocupado porque se libere, porque produzca bienes y servicios, porque genere riqueza. Entonces, riquezas. Entonces, tú tienes que castigar la corrupción por el hecho de que te vas quedando sin salud, sin educación, sin desarrollo humano, sin justicia, sin desarrollo económico local de las comunidades. Es decir, mira el caos que tenemos en el transporte. No tenemos la infraestructura adecuada porque la corrupción ha sido sistémica y por ejemplo, los presidentes deben reunirse de gente extremadamente capacitada de tal manera que las cosas vayan bien. Por ejemplo, yo coloco como modelo el sistema de salud suizo, o el sistema de No, salud en varios países de Europa, por por el el amor hecho de yo Dios, sentía, Suiza, sí, no, pero que tenemos, China, no, pero lo que, Japón. sí, es verdad, en China, pero entonces, ¿qué tú puedes decir? China, desde el punto de vista social, han sociabilizado lo que es la democracia. El 90% de su gente tienen un techo propio, tienen más de 45.000 millones de líneas ferroviarias de alta velocidad. Entonces, ¿qué te quiero decir? El sistema de salud depende del sistema educativo y depende también de la productividad del ser humano. Esos países tienen buenos sistemas de educación, es porque en el fondo es el ser humano que puede pagarlo, pero si tú colocas en República Dominicana y todo lo que es el sistema de salud, tú lo colocas en manos, en el capital privado, ¿qué ocurre? Esos empresarios son rentistas, entonces, y de antemano, ¿qué pasa? Tú no tienes un Estado que regule, como el caso de esos países. ¿Qué ocurre? Tú vas a tener un deterioro total y últimamente se ha deteriorado. Si vas a las boticas populares, si vas a buscar un medicamento, si vas a buscar 8 medicamentos, quizá encuentres uno. Los hospitales se han deteriorado. Es decir, servicios básicos que anteriormente funcionaban, hoy en día están en deterioro, pero hay que cambiar. Yo no diría que la corrupción ha sido sistémica, y hablo de la corrupción porque ha estado existente desde gobiernos, desde la época de los gobiernos de Balaguer, del PRD, podríamos decirlo. Siempre dicen que cada Entonces, pueblo se merece lo que tiene y bueno, lamentablemente, realmente eso es como yo digo, verdad, pero muchos de nosotros, al pero hay que igual que decirle a tú la que gente. estás en el extranjero, Sí, dígame. que estás en, que estás en el extranjero, ves algunas cosas que funcionan, y estas ideas, el hecho de traerlas acá a República Dominicana, con certeza que nos va a ayudar y vamos a unirnos unos a otros, lo que sí queremos que este país vaya hacia adelante. Bueno, ya hemos llegado a la parte final, doctor. Sin antes decirle que este es un espacio suyo eh, para lo que usted entienda, y me gustaría una reflexión final para despedir el programa, dando un mensaje de aliento, si se quiere, a lo que usted entienda que tiene que llegársele en pro de mejorar todo esto, que es a donde estamos llegando y lo que queremos a través de este programa, que tiene una incidencia perfecta en Telemax, en un canal del Cibao, un cable, muy bueno por cierto. Saludo a mi amigo Rubén allá. Un mensaje a la audiencia de Encuentro RD. Yo diría realmente de no perder la esperanza. A pesar de que los malos quizás se notan, pero somos más los que queremos lo mejor para nuestro país. Vamos a fortalecer esa cultura de protección de lo que es común, porque si no protegemos lo que es común y si obedecemos a intereses individuales de un grupo, entonces lo que ocurre, llegamos a la situación que estamos, vamos perdiendo lo que son los recursos que deben ser destinados para mejorar la calidad educativa,
para mejorar lo que es la salud, la justicia, el sistema de justicia que es sumamente importante. Según Marcos Aurelio, él colocaba siempre la justicia, luego la verdad, la humildad conforme a la verdad, lo que es la valentía, lo que es la lealtad y la inteligencia en sí misma se constituyen en un valor fundamental. Entonces, sencillamente llamamos a la población a no perder las esperanzas, si es posible construir un futuro diferente y lo vamos a construir juntos, juntos. No se puede aplaudir la corrupción, no se puede aplaudir porque va en deterioro, te vas robando el futuro y las oportunidades de que los demás puedan desarrollarse. Agradezco la gentileza, la cortesía, gracias por la gratitud de la invitación y me he sentido sumamente honrado de compartir este espacio con toda tu teleaudiencia, ¿verdad que sí? Contigo también. Muchísimas gracias, doctor Franklin. Para mí también fue un honor, una conversación muy fluida, muy positiva, y esperemos que todos le saquen el provecho y se sumen también a ese mensaje de solidaridad con todos y que busquemos todos como las hormiguitas que vamos en caminito para lograr un objetivo y trabajar en pro de una estación de mejora para cada uno de los dominicanos en cualquier parte del mundo donde se encuentren, y que tengan una isla que es de ellos, que ahí ellos no son extranjeros, y que puedan ir a disfrutar en paz, sin delincuencia, con un sistema de salud propio, bueno, un sistema de transporte adecuado, que no tenga tanta queja, ni calor, ni cosa, como siempre se exhiben, y que tengamos eso, que eso es lo que realmente queremos. Gracias, Franklin, tenga buenas noches, y en otra ocasión estaremos aquí con usted. Nada, te agradezco infinitamente. Gracias, Rafael, por la oportunidad. Amén. Muchas gracias. Señores, tuvimos un gran encuentro positivo con el doctor Franklin de Jesús, cirujano plástico, cirujano político, un gran educador. Sigan en sintonía con Encuentro RD, señores, y no se pierdan nuestra próxima entrega.